Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. En las dos últimas semanas, la bolsa americana está teniendo dificultades para continuar con las subidas. Después veremos niveles relevantes en los gráficos, pero antes vamos a ver un poco el contexto estadístico de por dónde nos estamos moviendo. Llevamos en el S&P 500 subidas superiores al 20% en las 20 últimas semanas. ¿Qué supone esto a nivel estadístico? Bueno, pues tenemos aquí, por cortesía de Ryan Detrick, datos desde el año 1950 de qué sucedió en ocasiones anteriores. En concreto, serían 22 señales desde 1950. Ojo, aquí estamos tomando la primera señal dentro de cada racha. Bien, pues de estas 22 señales anteriores, al cabo de un año, en el 95,5% de los casos, es decir, en 21 de las 22, hemos tenido retornos positivos, con una media de rentabilidad del 13%. Ahora, y ya cambiando de diapositiva, llevamos subidas superiores al 5% en los 50 primeros días hábiles del año. En concreto, en 2024, estas subidas han sido del 8,3%, muy superiores a la media, del 1,7%. Y aquí en esta diapositiva vemos desde el año 1954 qué sucede en estos años que se dan subidas superiores al 5% a fecha de el 50 día hábil de inversión. Si nos vamos a ver qué retorno podríamos esperar para el resto del año, es decir, aquí en este retorno no estamos incluyendo las subidas anteriores, fíjate que de estas 25 veces, en 24 hemos tenido retornos positivos, es decir, en el 96% de las ocasiones anteriores, la rentabilidad del resto del año ha sido positiva. Únicamente en 1987 hemos tenido retornos negativos el resto del año. Bien, ¿y qué media de rentabilidad sería sin tener en cuenta estos 50 primeros días hábiles del año? Sería una media de rentabilidad de ni más ni menos que del 12,6%, muy por encima de la media del 7,6%. Por tanto, que hayamos tenido retornos positivos superiores al 5% en los 50 primeros días hábiles del año, a tenor de estos datos, pues sería bastante positivo a nivel estadístico. Llegados a este punto podrías decir, pero ¿cómo puede suceder esto, Daniel? Si después de tantas subidas ya estamos en sobrecompra, ¿cómo se va a sostener tanta subida posterior? Para esto me parece interesante ver la siguiente diapositiva. Una diapositiva que nos mostraría la rentabilidad que podríamos esperar a un año del S&P 500 según su RSI semanal. Estaría dividido en 20 cuantiles y, como se puede apreciar, el cuantil que da mayor rentabilidad sería este primero, con una rentabilidad anual de alrededor del 16%. Es decir, estadísticamente el retorno a un año es superior cuando compramos a niveles de RSI semanales muy bajos. Esto tiene bastante sentido porque si a largo plazo el S&P 500 sube, si compramos después de fuertes caídas, con el RSI sobrevendido, suena bastante lógico que podamos obtener muy buenos retornos. Pero ahora viene lo llamativo, porque ojo, el segundo mejor cuantil sería este último, con una rentabilidad de alrededor del 13%. Es decir, a la luz de estos datos, comprar con un RSI sobrecomprado suele dar buenos beneficios al cabo de un año en el S&P 500. ¿Y qué sentido tiene esto? Que cuando el S&P 500 coge tendencia es como cuando un tren está en marcha, es decir, es difícil que se pare. Podrán venir correcciones de corto plazo, pero al estar en tendencia alcista, lo más probable es que continúe. Muy bonita la explicación, preciosa, pero no te creo, Daniel. En todos los lados están hablando de burbujas. Yo aquí me pregunto, ¿cuándo realmente estamos hablando de una burbuja? Para mí una burbuja se da cuando los incrementos del precio de las acciones no se ven correspondidos por incrementos en los beneficios de las compañías, es decir, cuando el incremento del precio de las acciones es puro humo. Teniendo esto en cuenta, la siguiente diapositiva puede ser bastante aclaradora. Aquí podemos ver los drivers del S&P 500 Total Return, del S&P 500 que incluye dividendos. Por un lado te diferencia entre crecimiento de beneficios, entre expansión de múltiplo y por dividendos. Aquí tenemos datos desde el año 2020 y si tenemos en cuenta todo el periodo, es decir, 2020, 2021, 2022, 2023 y lo que llevamos de 2024, la rentabilidad total del S&P 500 Total Return desde el año 2020 ha sido de un 71%. Descomponiendo estas subidas, vemos que de los 71 puntos porcentuales, 47, es decir, la mayor parte, se deben a incrementos de beneficios, 9 por dividendos y solo 15 de los 71 se deben a un incremento de los múltiplos de valoración. Por lo que sí es cierto que los múltiplos se han expandido, pero no de una manera exponencial.
no de una manera estratosférica, sino que la mayor parte de las subidas se explican porque los beneficios han ido bastante a la par. Cosa distinta sería que los precios de las acciones subiesen mucho y sin embargo los beneficios no estuviesen acompañando. Pero Daniel, tengo miedo porque las megacaps se han disparado. Bien, para eso tenemos la siguiente diapositiva. Nos muestra qué sucede después de que las 50 compañías más grandes de Estados Unidos tengan un mejor comportamiento que el S&P 500. Tenemos datos desde el año 1989. Aquí en esta primera columna vemos el comportamiento de las 50 compañías más grandes de Estados Unidos y en la siguiente tenemos el rendimiento del S&P 500. Cuando en esta columna tenemos un rendimiento superior que en la siguiente, es decir, cuando el comportamiento relativo de estas 50 grandes compañías de Estados Unidos es positivo, el rendimiento del siguiente año, que aparece reflejado en esta última columna, sería positivo en el 73% de los casos, con una media de rentabilidad pues bastante interesante, del 12%. Es decir, que las subidas sean capitaneadas por las compañías gigantes, en general pues tampoco tiene por qué ser malo. Además, en breve vamos a ver los gráficos y como siempre comento, el Russell 2000, es decir, el índice de pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, tiene objetivos alcistas activados, es decir, lo más probable es que también las pequeñas y medianas empresas se unan a la fiesta. Por tanto, aunque hasta ahora haya habido problemas en el fondo de mercado, problemas de amplitud, esta está claramente mejorando. Ahora, continuamos viendo la encuesta AA-I. Si recuerdas, en el resumen anterior comentamos que el nivel de alcistas ya empezaba a ser bastante elevado y que en algún momento se tenía que ir regulando. Bien, pues parece que en esa estamos. Ya hemos bajado el nivel de alcistas del 51,7 al 45,9, aunque el de bajistas sigue bastante bajo. Aquí simplemente lo que ha ocurrido esta semana es que ha aumentado el número de neutrales. Veremos qué sucede en las siguientes semanas. Sería positivo seguir viendo bajadas en el nivel de alcistas y subidas en el nivel de bajistas para ir regulando esta euforia. Bien, visto un poco el contexto, espero que te hayan gustado los datos. Ahora sí, nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico, donde podemos apreciar que en las últimas sesiones le está costando a corto plazo continuar con las subidas. Tiene una primera zona de resistencia en los 18.417 y una primera zona de soporte en los mínimos que nos dejó en esta semana, en la zona de los 17.765. Perder estos mínimos sería negativo. La semana pasada, recuerda que comentamos como nivel de soporte los 17.804, se perdieron intradía, pero de momento a cierre se ha conseguido respetar este nivel. Perder los 17.765, repito, sería negativo. Después podríamos encontrar soporte en el hueco alcista en los 17.310 y los 17.129. Ya soporte bastante importante en caso de que se den correcciones, la media de 200 sesiones en fase ascendente. Si nos vamos a un gráfico de 4 horas, aquí repetimos un poco lo de la semana pasada. El problema es que el precio está realizando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. Si se confirma la pérdida de este mínimo, estaría activando una divergencia bajista. Como aliado es que la media de 200 sesiones en gráfico de 4 horas está a nuestro favor porque está en tendencia alcista, fase ascendente, pero perder esta zona de mínimos no sería positivo. Aquí podríamos trazar también esta directriz que vemos que de momento se está respetando en el corto plazo. Bien, nos vamos ya al S&P 500, que una semana más continuamos repitiendo que tiene objetivo alcista pendiente por segundo impulso hacia niveles de 6.050 puntos. Obviamente este es un objetivo de medio-largo plazo, lo más probable es que lo acabe cumpliendo y ahora en el corto plazo tendría una primera zona de resistencia en los 5.189. Como primer nivel de soporte tendríamos esta zona de los 5.090 puntos, la zona de los 5.050, el hueco alcista y después ya tendríamos la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. La subida ha sido bastante vertical sin apenas corrección. En algún momento puede que venga algún tipo de susto, pero estamos hablando de corto plazo. Si por ejemplo corrija la media, caídas de alrededor del 8 o 10% son bastante normales dentro de un año. Esto no nos podría asustar. Repito, tenemos objetivos alcistas de largo plazo activados. Aquí nadie tiene certezas, pero las probabilidades a medio o largo plazo están a nuestro favor. En caso de que se den correcciones de corto plazo, el que no esté dentro pues podría aprovechar para intentar sumarse a esta fiesta alcista. Ojo, que no tienen por qué darse ahora estas caídas, pero no quiero ser pesado y desde aquí obviamente estoy dando mi punto de vista. Si se dan estas caídas de corto plazo, serían eventuales caídas de corto plazo, no caídas que estén explicando un cambio de tendencia de medio a largo plazo. Bien, nos vamos a ver la situación ahora del Dow Jones.
que también tiene un objetivo alcista pendiente de largo plazo, en este caso sería por segundo impulso hacia niveles de 47.250 puntos. Como niveles de corto plazo vigilaría como primera zona de resistencia los 39.282 puntos, como primera zona de soporte los 38.410. Después ya tendríamos esta zona de 38.040, la zona sombreada amarilla en el entorno de los 37.122 y la media de 200 sesiones que está claramente en fase ascendente. Ya si nos vamos al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, una semana más comentamos el objetivo que tiene pendiente por triple suelo hacia niveles de 2.408. Este objetivo solo se anula en caso de perder la zona de 1.644. Ya más como niveles de corto plazo tendríamos zona de resistencia, la primera en el entorno de los 2.145, donde aquí te dejo una vela doji de indecisión. A partir de esta vela doji estamos corrigiendo un poquito y como primera zona de soporte vigilaría la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y niveles de 1906. Si nos vamos a ver la situación del S&P 600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, vemos que tiene pendiente también objetivo alcista, en este caso por doble suelo o canal lateral, hacia niveles de 1572. Si llega a cumplir este objetivo sería señal que además estaríamos superando la zona de 1477. ¿Y qué supondría superar esta zona? ¿Qué supondría batir máximos históricos? Que a su vez estaríamos activando otro objetivo alcista, en este caso por segundo impulso hacia niveles de 1940 puntos. Bien, nos vamos ya para Europa, vamos a ver la situación del DAX, que poquito a poco va avanzando, poquito a poco se va acercando al objetivo que marcamos ya hace bastantes semanas. Objetivo por segundo impulso alcista hace niveles de 19.720 puntos. Este objetivo todavía está pendiente, objetivo de medio y largo plazo, y a corto plazo como niveles a vigilar tendría zona de resistencia en el entorno de los 18.039. Si nos vamos a un gráfico horario, vemos que de momento ha frenado en estos niveles las subidas y vemos que en el caso de que el DAX pierda la zona de 17.900 estaría activando una estructura de doble techo. El objetivo mínimo en este escenario bajista sería llegar a la zona de los 17.769 puntos. Por tanto, buen aspecto técnico de medio y largo plazo en el DAX, precaución en el corto plazo si pierde la zona de los 17.900 puntos. Después tendría soporte en los 17.650, en el hueco alcista y en la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a ver la situación del Eurostoxx, que al igual que el DAX también tiene objetivo de medio y largo plazo activado, en este caso por segundo impulso alcista hacia niveles de 5.300 puntos. En el corto plazo parece que le está costando continuar con las subidas, las velas del jueves y del viernes no han sido demasiado positivas, marcan resistencia de corto plazo en el entorno de los 5.032 puntos. Ojo, estamos hablando, repito, de niveles de muy corto plazo. Después ya tendríamos soportes en este hueco alcista y en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente pero ya un poquito alejada del precio. Nos vamos a ver la situación del IBEX, índice español, que parece que está recuperando fortaleza después de este pequeño descanso. Aquí decíamos que este descanso era para probablemente continuar con las subidas y fíjate, desde aquí el IBEX, el índice español, está recuperando fuerza. Ahora tendría como primera zona de soporte este hueco alcista, después la zona de los 10.300, media de 200 y niveles de 9.799 puntos. Nos vamos al CAC, índice francés, con muy buen aspecto técnico de medio y largo plazo, con primera zona de soporte importante en la media y después ya niveles de 6.773. En el corto plazo, primera zona de resistencia, los 8.218. La vela del jueves y la vela del viernes nos marcan una importante zona de resistencia de corto plazo en esta zona. Ya si nos vamos al MIB, índice italiano, aquí te tengo que dar la enhorabuena si has seguido el escenario que veníamos comentando. Y es que hemos llegado al objetivo por gran segundo impulso alcista Fibonacci hacia niveles de 33.900 puntos. Hace ya bastantes semanas, bueno, yo diría bastantes meses que venimos comentando este objetivo en el canal y esta semana por fin lo hemos cumplido. Como digo siempre, desde aquí se dan ideas, el mérito o desmérito es de cada trader, es de cada inversor. También repito, los objetivos no se cumplen siempre, aquí de lo que se trata es de poner las probabilidades a favor, se trata de tener un método y se trata de no pelearse con el mercado. Bien, por tanto, subidas fuertes en el MIB, de momento no está dando señales de debilidad,
tendría como primera zona de resistencia los 34.041 puntos, primera zona de soporte los 33.100, este hueco alcista y la media de 200 que sigue en fase ascendente. Bien, nos vamos ahora a ver la situación del VIX, índice de volatilidad del S&P 500, que tiene la media de 200 sesiones bastante plana y se encuentra oscilando por arriba y por debajo de la misma. Tiene primera zona de resistencia entre los 16-16.20, después los 17,84 y la directriz bajista principal de largo plazo. Primera zona de soporte, este entorno entre los 12,10, 12,86. En el apartado de acciones vamos a ver varias compañías que me habéis pedido. Vamos a empezar por esta primera, American Tower Corporation, una compañía que ha venido corrigiendo desde los $290 hacia niveles de 153,36. Desde aquí tuvo un importante rebote. Este rebote lo podríamos enmarcar dentro de un posible primer impulso. De momento, en esta corrección hemos llegado al 61,8%. Esta es una primera zona de soporte importante, los 181,16, y otra posible zona de soporte intermedia estaría en la media de 200 sesiones. Como primera zona de resistencia tendríamos los 209,61 y después sobre todo esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 219,10. En caso de superar los 219,10 podríamos marcar un objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los $244. Si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate que esta zona de los 219,10, repito, es una zona de resistencia importante porque además por aquí pasaría la media de 200 sesiones en semanal que está ligeramente girada a la baja. Fíjate que previamente desde aquí hemos tenido correcciones y ahora últimamente desde la media también hemos corregido. Bien, nos vamos a la siguiente, de ticker BESI, BE Semiconductor, que ha tenido subidas importantes desde que te activó una estructura de doble suelo. Desde aquí la subida ha sido bastante importante, desde niveles de 37 hacia niveles de 183. Ahora últimamente ha venido corrigiendo, tendría primera zona de soporte la media, niveles de 123 y niveles de 84,16. Si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate en la vela que nos dejó hace 3 semanas con sombra superior alargada. Nos marcaba resistencia en los $182,90, una vela bastante peligrosa y a partir de ahí han venido caídas. Veremos ahora si el precio es capaz de recomponerse. De momento está un poquito alejado de la media de 200 en semanal y tanto esta vela como la que nos dejó hace una semana pues han sido bastante peligrosas. Habrá que ir viendo las próximas pistas que nos vaya dando el precio. Nos vamos a la siguiente, Drang Company, una compañía que tuvo importantes subidas desde los $100 hacia niveles de 445 y una compañía que en los últimos años, una compañía que desde el año 2021 no ha hecho prácticamente nada. Es normal porque veníamos de fuertes subidas y ahora lo que está haciendo es consolidar un poquito. Ahora, como niveles a vigilar en el gráfico, tendríamos como primera zona de resistencia la zona de la media y la directriz bajista principal. Después zona de resistencia en los 406,58. En caso de superar este último nivel, estaría activando una especie de doble triple suelo y en este escenario sería bastante probable atacar de nuevo la zona de máximos en el entorno de los 448,35. Primera zona de soporte los 353,15, los 343,22 y para largo plazo soporte muy importante en los $279,32. Si nos vamos a un gráfico semanal vemos que el precio se encuentra sobre la media de 200 sesiones en semanal y repito, si supera los 406,58 aumentaría las probabilidades de ir a visitar la zona de los 448,35. Aumentaría las probabilidades de ir a testear esta zona de máximos históricos. Esta es una zona de resistencia importante, también podríamos marcar como resistencia la directriz que viene uniendo estos máximos. Nos vamos a la siguiente, de ticker DFS, Discover Financial Services, una compañía donde podemos trazar un posible primer impulso desde niveles de 21,25 hacia niveles de $128,27. A partir de ahí, la corrección ha llegado prácticamente al 50% Fibonacci. Aquí tenemos zona de soporte en los 77,96 y una zona de resistencia bastante clara en este entorno de los 128,27. Superar este nivel sería obviamente muy positivo para Discover Financial, ya que estaría activando un segundo impulso alcista hacia niveles de 183,80 aproximadamente. De momento precaución porque ni mucho menos está activado este objetivo, solo se activa en caso de superar la zona de máximos históricos y precaución si pierde la zona de los 77,96 porque estaría activando una estructura de doble techo. Fíjate que las velas semanales que nos deja en plena zona de resistencia no han sido demasiado positivas y fíjate que tendríamos una primera zona importante de soporte de corto plazo en este entorno de los
118,74. También soporte en este hueco alcista en la media de 200 que está en fase ascendente y en niveles de 95,91. Nos vamos a ver la situación de Lilium, una compañía que en los 2 últimos años tuvo caídas durísimas desde niveles de 11,65 a niveles inferiores a $1. Por tanto, se trata de una acción bastante peligrosa y ahora parece que está un poquito estabilizándose. Media de 200 sesiones plana, primera zona de resistencia los 1,04, después los 1,41, los 1,90 y la directriz que une máximos. Primera zona de soporte, este entorno de los 0,79 y la directriz que viene uniendo mínimos. Personalmente, y ojo, hablo personalmente, no me interesa mucho este tipo de compañías con grandes altibajos y con una tendencia de fondo tan bajista. ¿Podríamos tener fuertes rebotes por el camino? Obviamente que sí. Fíjate que desde aquí subió desde 0,37 hacia niveles de 1,90. En 2 meses y medio subió casi un 400%, una subida espectacular. Pero es que aquí, por ejemplo, también subió en 21 días casi un 150%. Y fíjate lo que hizo posteriormente. A partir de aquí vino un desplome. Por tanto, a mí los mercados me gusta ir a lo fácil, a mí los mercados me gusta ir a compañías potentes con fuertes fundamentales detrás. Por ejemplo, comentamos bastantes veces en el canal la compañía Louis Vuitton. Por cierto, ya cumplió el objetivo que tenía pendiente. Enhorabuena si has seguido esa estrategia. Y con todo esto lo que quiero comentar es que me gusta, por lo menos para mi cartera, en vez de ver este tipo de gráficos, ver acciones en tendencia claramente alcista. Me gusta entrar a favor de tendencia y si tiene objetivos alcistas activados, pues mejor que mejor. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Medtronic, una compañía que ha venido corrigiendo desde los $127 tras activar una divergencia bajista. De momento, en esta gran corrección, a pesar de estas fuertes caídas, ha sido capaz de respetar el importante nivel de soporte de largo plazo, es decir, ha sido capaz de respetar esta zona sombreada azul en el entorno de los 65,20. Perder este nivel sería negativo para largo plazo. Ahora, si ampliamos el zoom, vemos que aquí te dejó una estructura de doble suelo, a partir de ahí vienen estas últimas subidas hacia niveles de 89,18 y ahora tendría como una primera zona de resistencia importante esta directriz que viene uniendo máximos. Esta directriz es bastante clara, superarla sería positivo y si nos vamos a un gráfico semanal vemos que aquí el problema es que la media de 200 sesiones sigue en fase descendente y actuando de resistencia. Aquí podemos marcar la directriz de la que veníamos hablando, esta zona de resistencia es importante y aquí fíjate porque en caso de que el precio continúe corrigiendo, si después viene una recuperación, estaría activando una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido, una figura de cambio de tendencia. Ojo, aquí de momento no tenemos absolutamente nada, solo tendríamos un posible primer hombro y una posible cabeza. Pero bueno, podría ser una posible estructura a vigilar en caso de que se forme este segundo hombro. En todo caso, resistencia importante en esta directriz que viene uniendo máximos, media de 200 sesiones en semanal y niveles entre 90,48 y $92. Superar esta zona sería la primera señal positiva para medio-largo plazo. Nos vamos a la siguiente, Mettler Toledo. Vamos a ver primero gráfico diario donde podemos apreciar una fuerte subida desde los 928 hacia niveles de 1364. En esta subida te formó una estructura de rectángulo que ya estaría cumplida, se cumple el objetivo y a partir de ahí vienen pequeñas caídas de corto plazo. Y aquí lo importante va a ser si la media de 200 empieza a girarse al alza y empieza a funcionar de soporte. Esa sería una primera zona de soporte a vigilar, después ya tendríamos como soporte la zona de los 1133. Si nos vamos a un gráfico semanal podríamos apreciar esta primera zona de resistencia entre los 1.365 y $1.400. Nos vamos a ver ahora la situación de PPG Industries, una compañía que hace meses tiene un objetivo pendiente por canal lateral roto al alza. El objetivo sería la zona de los $166. En este camino al objetivo alcista tiene una primera zona de resistencia importante en los 150,72 y como posible primera zona de soporte yo vigilaría la media de 200 y sobre todo esta zona de los $119,16. Fíjate que aquí previamente te había dejado un hueco alcista y fíjate que en estas correcciones de momento no se ha rellenado este hueco, por tanto esto ha sido positivo, ya no me gustaría perder la zona de los 119,16. Además aquí hasta podríamos marcar una nueva estructura de rectángulo y si en el futuro fuese capaz de superar los 150,72 marcaría un nuevo objetivo alcista hacia la zona de los $179,80. Eso sí, por el camino tendría una importante zona de resistencia en la zona de máximos históricos en el entorno de los 174,90. Si nos vamos a un gráfico semanal vemos que la media de 200 sesiones está ligeramente en fase ascendente, sería importante
importante, repito, superar los 150,72. En ese caso quedaría el camino bastante despejado primero para ir a testear los 170,74 y sobre todo la resistencia de máximos históricos. Daría señal negativa en caso de perder los 119,16. Nos vamos a la siguiente, ResMed, una compañía que venía tras fortísimas subidas desde los 20,68 hacia niveles de 294,88. A partir de ahí, corrección del precio, primer impulso bajista y tras perder los 186,37 activó un segundo que ya estaría cumplido. Fíjate qué bonito el análisis técnico, se cumple el objetivo por segundo impulso bajista, se activa una divergencia alcista y a partir de ahí se explican estas últimas subidas. Bien, vamos a eliminar estos impulsos para dejar el gráfico más limpio y bueno, aquí podríamos ver el vaso medio lleno o lo podemos ver medio vacío. Como positivo es que la media de 200 sesiones está empezando a actuar de soporte. Fíjate que desde aquí vino este último rebote. Veremos si en el futuro la media confirma este giro al alza. Eso sería importante para seguir viendo subidas en este valor. Eso sí, aquí el problema que tiene ResMed es que tiene importantes obstáculos por el camino. No tiene el camino despejado. Tiene una primera zona de resistencia en los 197,35 y en este importante hueco bajista. Pero es que después más arriba tiene resistencia en los 228, en esta zona entre los 241 y 244, después en los 257,62 y ya en máximos históricos en los 295 $. Bien, nos vamos ya a la siguiente, Thales, una compañía que se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con una primera zona de soporte importante en esta directriz que viene uniendo mínimos, después en los 131,45 y en la zona sombreada en el entorno de los $125,90. En el corto plazo sería importante que no rellenase este hueco alcista. Como resistencias tiene primera zona de resistencia en el 61,8% de esta última caída, es decir, en aproximadamente la zona de los 147,30. Después de resistencia en máximos históricos en la zona de los 151,40. Nos vamos a la siguiente, The Cooper Company, una compañía que en el largo plazo lo hizo bastante bien, aunque es una compañía bastante volátil. Fíjate que por ejemplo aquí cayó desde niveles de 21,13 hacia niveles de 2,54 y últimamente cayó desde niveles de 116 a niveles de 61. Eso sí, en esta caída de momento ha respetado un nivel de soporte muy importante de esta zona sombreada amarilla, zona de los 59,14. Desde la zona de los 61 tuvo un importante rebote hacia niveles de $100 y este rebote se podría enmarcar dentro de un posible primer impulso alcista. En la zona del 61,8 te activó una estructura de doble suelo y a partir de ahí recuperación del precio. Tras superar los 99,90 tendría objetivo pendiente por segundo impulso alcista hacia niveles de 114,50. Es decir, prácticamente lo llevaría hacia niveles de máximos históricos que pasaría por la zona de los 115,86. Eso sí, en el corto plazo hay que tener precaución y es que nos ha marcado aquí una primera zona de resistencia importante de corto plazo en los 104,07. Incluso podríamos ver una estructura de doble techo o de rectángulo roto a la baja. Como primera zona de soporte tendríamos este hueco alcista, la zona de la media y muy importantes los 90,67. En el apartado de divisas tenemos aquí el gráfico del euro-dólar, donde seguimos un poquito en tierra de nadie, con la media de 200 sesiones bastante plana en gráfico diario. Llevamos un año prácticamente sin apenas movimiento y bueno, como niveles a vigilar, la primera zona de resistencia estaría en los 109,81, 111,40 y 112,76. Primera posible zona de soporte en la media en los 106,95 y ya muy importantes los 104,48. Respecto al oro, se encuentra en tendencia alcista, de hecho, se encuentra en zona de máximos históricos y recordamos todavía el objetivo que tiene pendiente por segundo impulso alcista hacia niveles de 2280. Como única zona de resistencia tendríamos los 2195 y como primera zona de soporte tendríamos la media de 200 sesiones diaria que está en fase ascendente. Fíjate que desde la media que decíamos que era soporte vino este rebote desde los 1984. Respecto a la plata, aquí decíamos que tenía una zona de soporte muy importante, los 21,88 y de hecho habíamos marcado un objetivo alcista por rectángulo hacia niveles de 24,60. Objetivo cumplido y ahora como niveles a vigilar tendríamos primera zona de resistencia en los 25,45, pero sobre todo más arriba tendríamos una zona de resistencia muy importante en este entorno entre los 25,92 y 26,13. Primera posible zona de soporte en la media, los 21,88 y la directriz alcista principal que viene uniendo
mínimos. Respecto al petróleo Brent, hace varias semanas, si recuerdas, proponía vigilar una posible estructura de hombro-cabeza a hombro invertido, y bueno, es verdad que el segundo hombro ha quedado un poquito desproporcionado que el primero, pero bueno, si damos por válido esta estructura de hombro-cabeza a hombro invertido, nos marcaría un objetivo alcista hacia niveles de 95,36 aproximadamente. Es decir, si se cumple este objetivo alcista, nos llevaría a testear esta antigua zona de máximos. Como primera zona de soporte vigilaría esta zona sombreada amarilla entre los 80,67 y 81,30. Como primera zona de posible resistencia, esta directriz dinámica dibujada en color azul. Una directriz que en el pasado funcionó de soporte y una vez rota aquí ya te funcionó como resistencia. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.